Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas un año más a nuestro comienzo del Aula Abierta de Mayores. Este es el 8º curso ya que iniciamos. En primer lugar, daros las gracias a los alumnos y las alumnas que hacéis que esto salga adelante, porque sin vosotros la verdad es que creo que esto desaparecería. A los incondicionales y a las nuevas incorporaciones, bienvenidos. Sabéis que todos los años nos gusta iniciar el curso con la colaboración de algún profesor o profesora local que voluntariamente pues viene a darnos aquí alguna conferencia. Este año tenemos el gusto y el placer de contar con la colaboración de Adela Trudillo, una profesora de historia que trabaja en el Instituto del Rubio y que es investigadora local. Conoceréis ya muchas de sus publicaciones a través de Facebook y de distintas redes sociales sobre la historia de Pedrera. Y bueno, pues hoy nos va a deleitar con un resumen de cada una de ellas. Espero que disfrutéis. La charla promete porque será interesantísima y muchas gracias de nuevo. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por tu presentación. Y voy a... ¿Se escucha bien? Sí. Y voy a hablaros sobre la historia de Pedrera, que para eso me han llamado y me han dicho que viniera. Ayer, pensando en qué os podría gustar, sobre qué podría hablar, porque hablar de la historia de Pedrera podría estar pues muchísimo tiempo. Decidí empezar desde el principio. Hace ya... No retumba, es que no me escucho yo bien. Retumba, ¿verdad? Sí. Y ahora también. Pues hace ya mucho tiempo que empecé a preguntarme por la historia del pueblo. ¿Qué es lo que había? ¿Y qué es lo que encuentro? Pues que sobre la historia de nuestro pueblo había poquísimo. Había algunos informes, sobre todo de arqueología, y había algunos libros que hablaban sobre la historia de Pedrera, pero siempre todo era en relación y en función a Estepa, ¿vale? Y de arqueología, ¿qué es lo que yo me había encontrado? No sé si desde ahí se ve bien el mapa. Sí. Pues esto es un plano del pueblo. Se ve claro. Bueno. Esto de aquí, ¿sabéis lo que es? Vamos a identificarlo. Esta es la rotonda. Exactamente. El yacimiento arqueológico más antiguo de Pedrera está ahí. Actualmente la cooperativa de Gesemaní. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues ahí lo que hay son tumbas de hace unos 5.000 años. ¿Qué es lo que había hace 5.000 años? Pues ya había unas sociedades sedentarias que vivían de la agricultura, de la ganadería, que había comercio sobre todo con la industria lítica, porque hay que recordar que la ubicación geográfica de Pedrera era muy importante. La zona de Teba, la zona de Guadalteba conecta con la vía de Málaga, el otro camino es a raíz de Antequera. Tenemos la conexión que unía Cádiz con Córdoba, Sevilla con Antequera, y era una zona de contacto comercial muy importante. Y aquí entre las sierras de Estepa y la sierra de los Caballos de Serra de Yegua. Pues cerca de aquí, esto era el cementerio de la población. Ese tipo de poblaciones se ubicaban en zonas llanas, cerca del agua, porque aquí está, ¿qué es lo que está aquí? El Ojo. Pues seguramente aquí, por esta zona, se ubicaba el pueblo, se abastecía del agua del Ojo y su cementerio estaba aquí. Este tipo de cementerio
Estas imágenes seguramente las conocéis. Bien, están en internet, están en prensa. Pues estas son las tumbas, ¿vale? Estas son las tumbas. Estas tumbas son semi-excavadas en el terreno, algunas excavadas completamente. Tienen un pasillo. En algunos lugares la galería se abre y hay una especie de habitaciones, ¿vale?, donde se colocaban los nichos. En el año, quiero recordar, en el año 79 fue la primera vez que se descubrió. Empiezan las obras de la cooperativa y aparece. El problema es que cuando llega la Universidad de Sevilla y llega, que aquello dependía por aquel entonces del Museo Arqueológico, muchas fueron destruidas y saqueadas, y entonces los materiales que había allí pues no se pudieron investigar. Había platos de cerámica, había hachas, había... Posteriormente, ya en el siglo XXI, a raíz de obras que se hacen en la cooperativa, pues se descubren nuevos enterramientos. Estos enterramientos eran inhumaciones, ¿vale? Aquí están, sobre lechos de piedra se colocaban los huesos o el difunto, porque no se sabe realmente si el difunto se colocaba antes o después los huesos. Muchos de ellos, de estos huesos, están pintados de un rojo, de un material que se llama ocre cinabrio, ¿vale? Aquí está. Estos son hachas de piedra que se han encontrado en algunas de las tumbas. ¿Qué ocurrió después? Pues después de esta época, de este periodo que se le llama calcolítico, porque ya se ha empezado a trabajar el mineral del cobre, hubo una época muy oscura. Realmente no se sabe lo que pasó. Documentos no hay ni aquí ni en ninguna parte. Pero sí se sabe que se sabe porque sí hay restos en otros lugares que se desarrolla, bueno, disminuyen los yacimientos en todos los lugares, porque cuando está esto hace 5.000 años, hay yacimientos en Gilena, en Osuna, en Marinaleda, en Lora, en la parte de Córdoba, pero posteriormente hay un periodo de oscuridad, eso se llama el periodo del hierro, y no se sabe realmente el por qué disminuye. Luego otra vez empiezan a aparecer en una época que seguramente os llamará más la atención y lo habéis escuchado, que es Tarteso. De Tarteso, que se sepa de forma oficial, tampoco se han encontrado aquí restos. En el Museo Arqueológico de Osuna sí hay Tarteso, y con un jarrón bastante bonito, si vais por allí os acercáis a verlo, que se encontró, no se sabe exactamente dónde se encontró, dicen que entre Gilena y Pedrera. Algunos apuntan donde está el nuevo polígono de Gilena, que lo encontraron por allí. Pero es porque no se han encontrado, pero tiene que haber, en algún momento pues aparecerán yacimientos. Tarteso entró en contacto ya con no sé si os suena, con los fenicios, con los griegos, después llegaron los cartagineses, ¿vale? Y a raíz de una guerra que se le llamó la Segunda Guerra Púnica, entran los romanos en la península ibérica. Y de los romanos tenemos también en Pedrera, aquí. ¿Os ubicáis qué es esto? La huerta, efectivamente. ¿Dónde está? Exactamente. Pues ahí hay un yacimiento arqueológico romano. Se le llama Villa Romana. Una villa romana era, para que lo entendáis, una especie de cortijo grande y lujoso que abarcaba, por un lado, la función residencial
los dueños del cortijo, y la función del trabajo. La función del trabajo. ¿Y quiénes trabajaban allí? Pues los romanos, en la época romana, quienes trabajaban eran o bien colonos o esclavos. ¿Por qué? Porque los romanos, cuando llegan aquí a la península ibérica, se hacen dueños, Andalucía pasa a llamarse la Bética, se hacen dueños de las tierras, ¿vale? Las organizan a su manera y empiezan a crear una estructura que en Pedrera los restos son, lo que aparecen son aquí en la villa romana, y según fuentes antiguas, aquí en la zona llamada de los Villares, se han encontrado a lo largo de muchísimo tiempo muchos restos. ¿Vale? Y otra cosa que os quería contar antes de meterme. Esta imagen la encontré y la he puesto porque es una especie de recreación, una recreación de lo que era una villa romana. Cerca había agua allí donde estaba ubicada. Y allí, al ladito de este yacimiento, hay otro, que es otro cementerio. Un cementerio de la época tardoantigua. Aquellos que algo saben de historia, época tardoantigua, la época visigoda. Que visigodos realmente aquí no habría. ¿Qué se le llama a cada etapa una cosa? ¿Qué es lo que era? Pues igual que cuando llegaron los romanos, aquí no se llenó esto de romanos, esto era la población anterior que eran turdetanos. Ahora, resulta que a partir del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano entró en crisis. Cayó Roma, el imperio se tambaleó, las ciudades caen, culturalmente entra el cristianismo, se hace oficial, pero los pueblos siguen viviendo. Y la cultura, los que entran en el antiguo Imperio Romano, eran los visigodos. Y aquí, en esta zona, al ladito, en la misma calle, pues se encuentra, incluso se encontró antes que el yacimiento, que la villa romana, se encuentra un cementerio que está datado entre el siglo V al siglo VIII después de Cristo. Aquí tengo yo algunas imágenes. Ese cementerio, esa necrópolis. Estos que parecen aquí como puntitos, son las tumbas que se encontraron. Y además, este cementerio es de los más grandes que se han encontrado en la zona. Cerca se encontró uno en Estepa, en la calle Mirasierra, y otro se encontró en La Roda. Por ejemplo, en la calle Mirasierra se encontraron, no sé si 30 o 40 tumbas, y en La Roda pues se encontraron menos, se encontraron 20 y tantas tumbas. Pero sí se encontró en La Roda, que aquí no, pero que aquí también seguramente lo había. Es que estas tumbas se construían, se hacían, o el cementerio estaba al lado de las primeras iglesias. Y lo que se encontró en La Roda es que no la iglesia en sí, sino el baptisterio, donde se bautizaban. No era una pila bautismal como la conocemos hoy en día, sino que anexo a la iglesia una especie de habitación de pozo, y ahí es donde se bautizaba la gente, se metía en el pozo. Pues ese pozo es el que se encontró en La Roda, que aquí habría pues seguramente igual. Y además decir que estas tumbas estaban excavadas y y en ellas se reaprovechaba el material de la villa romana, y junto a la cabeza de los difuntos aparece, y eso no aparece ni en La Roda ni en Estepa, un jarrito. Ese jarrito es un símbolo,
¿vale?, del cristianismo, con el cual era como la última ofrenda o el último alimento que esa persona se iba a llevar al morirse. Estos son el típico jarrito, los jarritos que aparecieron en las tumbas. Y aquí pasó igual, y no es por criticar, seguramente pues sería por desconocimiento. Cuando llegaron aquí los arqueólogos, pues muchísimas de estas tumbas pues aparecieron saqueadas y la gente se había llevado ya muchos de los jarritos. Mirad, esto es una fíbula, esto es una especie de villa, de un cinturón que se encontró en uno de los nichos, ¿vale? Y esto da prestigio, esto no lo tenía cualquier persona, ¿vale? Hay una serie de elementos en las tumbas en Pedrera que no aparecen en otros lugares. Y esto es símbolo de que había gente con prestigio, exactamente. ¿Qué ocurre después? Pues casi 80 o 90 años después de la datación de algunas de las tumbas, en el año 711 entran los musulmanes a la península ibérica. Entran por Cádiz. ¿Por qué? Porque los visigodos hay dos facciones que empiezan a pelearse unas con otras. Los musulmanes vienen en ayuda a una de ellas, vencen a don Rodrigo en el Guadalete y cuando ven aquí, ven la situación de crisis que había en la península, se quedan y en pocos años los musulmanes suben y todo esto era Al-Ándalus. Se quedó aquí el reducto del norte y aquí en Francia pues pierden Roncesvalles. Todo esto era Al-Ándalus. ¿Y qué pasa con Pedrera? Pues cuando entran los musulmanes, Pedrera se queda desierta. ¿Por qué? Porque la gente se marcha, pues empieza a buscar refugio a las montañas, bueno, en el primer lugar que los musulmanes encuentran una parada fueron las murallas de Écija, hasta que acabaron con Écija. Luego después se asientan los musulmanes y el primer objetivo que tenía, por ejemplo, a la familia que le dan este territorio es que hacer volver a la gente de la sierra para que vivieran, ¿vale? Para que pusieran en explotación la tierra. Y Pedrera pasa a depender de la fortaleza de Estepa, y Estepa a su vez era o estaba dentro de, esto se llamaba este territorio, la Cora de Écija. ¿Y qué era Pedrera? Pues Pedrera era una pequeña población que en aquel momento se llamaba Alquería. Una población que vive de la agricultura, que vive de la ganadería, que en tiempos de crisis se va para Estepa, que va y que viene. ¿Pero qué pasa? Más. Pues que en el siglo XIII, después de 500 años, el proceso de la reconquista avanza y en el 1212 el rey Fernando III con sus tropas entra, vence en Nava de Tolosa y entra por Jaén, avanza por la campiña cordobesa, por la campiña sevillana, llega a Sevilla y Estepa ahí en medio ha caído en el año 1240. Estepa cae. Y cuando cae Estepa pasa una cosa. ¿En qué se convierte la población? Pues la población, la forma de rendirse se llama pleitesía. ¿Qué significa eso? Pues que según la documentación antigua, no presentan batalla, entonces la gente sigue viviendo en el mismo sitio. Lo que pasa que ahora la fortaleza cambia. Los musulmanes no están y son soldados cristianos, ¿vale? Ocurre una cosa, que es que en un principio a la población parece todo muy bonito, ustedes continuáis aquí, pero eso no es así.
En pocos años empieza una serie de revueltas. ¿Por qué? Porque los pactos se incumplen, los cristianos se han quedado con las mejores tierras y empiezan a marcharse. Y se marchan, los musulmanes se van aquí, al Reino de Granada. El Reino de Granada era lo que es Granada, Almería, parte de, bueno, casi toda Málaga, y la gente empieza a irse. Y Pedrera queda aquí, en esta zona que se ve más clarita. Eso se llama Banda Morisca. Desde Los Corrales, La Jara, Pedrera, La Roda, entra por Córdoba, por Benamejí. Esta zona era una zona muy, muy peligrosa. Ahí estaban las luchas entre los cristianos que avanzaban por aquí, los musulmanes que avanzan por aquí. ¿Vale? Es una zona de refriega, y Pedreras pues se queda vacía. Aquí no vivía nadie, era imposible. Esta zona era imposible, pero era imposible Pedreras y era imposible todo esto. Y la monarquía no tenía un ejército para mantener esto. ¿Y qué es lo que hace? Pues estos territorios se los da a una institución que se llama orden militar. Una orden militar donde sus miembros son una especie de monjes soldados. Osuna, Morón se lo entrega a la Osuna, Morón, La Puebla, Estepa, son entregados a órdenes militares, y la orden militar a la que es entregada Estepa es la famosa Orden de Santiago. Y aquí aparece pues la encomienda de la Orden de Santiago. Cuando cae el Reino de Granada, esta imagen creo que la conocéis, ¿no? Esto es de la película La Reina Isabel. Esta fue la toma de Granada. Pues ahí 1492, conquista de Granada. ¿Vale? Recordaréis todos aquella famosa frase de la madre de Boabdil: no llores como una mujer lo que has perdido como un hombre. Vamos, no puede ser más machista la frase, pero bueno, esto es la época. Bueno, pues en el año 1492, si se le dice a alguien, ¿qué pasó en el año 1492? Alguien así dice, uy, pues que cayó, se conquistó Granada. O no solo que se conquistó Granada, se descubrió América. Pues América se descubrió con el dinero que Isabel consigue con la toma de Granada. Se saquea, se va hacia las arcas, y como eso pertenecía a Castilla, a Isabel, pues con ese dinero financia el proyecto de Cristóbal Colón. Pero a Pedrera también le influyó muchísimo eso del año 1492, que también va a influirle el descubrimiento de América. Le influye porque a partir de ahí empieza la paz en el territorio. Y a partir de ahí Pedrera se hace el pueblo que hoy conocemos. ¿Por qué? Porque la Orden de Santiago, al tener la paz, empieza a dar tierra. ¿Por qué empieza a dar la tierra? Porque las tierras se quieren si tú sacas provecho de esas tierras. Necesita a gente viviendo aquí para que pague impuestos y para que esto se pueda explotar. Ahora, Pedrera se hace pueblo, y cuando se hace pueblo empieza a venir gente. Yo en la documentación de esta época, del principio del siglo XVI, hay poco, no solo de Pedrera, sino de todos los sitios. Respecto a la encomienda de Estepa, lo que yo he podido, bueno, y lo que hay, son cosas referentes a la encomienda. Se ve movimiento de gente dentro de la encomienda. Gente que va de Estepa, que de Estepa empieza a venirse a Pedrera, de Cortijos, de por aquí empiezan a moverse. Pero también viene gente de Castilla, de León, de Galicia, de Portugal, y se asientan aquí. Y cuando aquí hay gente, aquí y en Estepa, sobre todo aquí en Estepa, porque era la villa y dos lugares. Primero Pedrera y después La Roda. Y ya no había nada más. En Helena había una casa, pero esto era pueblo.
y empieza a organizarse el territorio. ¿Y cómo se organiza el territorio? Se crean unas ordenanzas. ¿Y por qué se crea unas ordenanzas? Porque se intenta que aquel que quiera venirse y se quede en Pedrera cumpla con sus obligaciones y que no viniera nadie y después pues esto se desaprovechara, que viniera, pues empieza a organizarse. ¿Qué tierras se le van a dar? ¿Qué casa? ¿Cómo se va a aprovechar el monte? ¿Dónde puede entrar el ganado? ¿Cuándo se puede...? Mil cosas. Y además, no solo la organización, sino los castigos. Por un lado estaban los derechos, después por otro lado las obligaciones. Se establecen también cuando una persona era vecino de aquí. Y uno era un vecino cuando tú vivías 10 años. Estabas 10 años cumpliendo con tus obligaciones. Porque tú no podías llegar y cortar leña del bosque, ¿no? Tú no podías ir a abrir un camino en cualquier sitio, ¿no? Tú tenías que seguir unas ordenanzas. Y se crea también un consejo. Anteriormente, al siglo XVI, quien llevaba la jurisdicción, había dos tipos de jurisdicción. La militar, porque había que luchar contra los musulmanes, había que defender el territorio, y por otro lado estaba la religiosa, que todos cumplían con sus obligaciones religiosas. Pues la militar, la militar la llevaba el señor de la fortaleza y por otro lado estaba la religiosa, que era el vicario. Bueno, pero ahora, a partir del siglo XVI, se va a crear una especie de los primeros el consejo, los ayuntamientos. Y también la primera parroquia que se va a crear en las primeras décadas del siglo XVI, se crea en Pedrera, que era la segunda de toda la encomienda. La primera era Santa María de Estepa, que Santa María es la que está en el cerro, la de la, ¿sabéis dónde está? Y la segunda de toda la comarca era la de Pedrera. ¿Y por qué se crea? Porque se necesitaba un párroco, se necesitaba un cura que estuviera aquí siempre. ¿Por qué? Porque había que bautizar, había que casar y había que enterrar. Y no podía estar y viniendo, sino... ¿Qué más os puedo contar de...? Vale. ¿Cómo era la sociedad de aquella época? Había dos, según su estado jurídico, había dos grandes grupos. Estaban los privilegiados y los no privilegiados. Actualmente lo identificamos los que tienen dinero y los que no tienen. No. No. Los privilegiados era bien la iglesia, los pertenecientes al clero, que en Pedrera el cura beneficiado siempre estuvo en la parroquia, pero siempre tenía, yo he encontrado, de 3 a 7 auxiliares, siempre estaba auxiliado. Y la nobleza, aquí había también bastante, eran hijosdalgos, se le llama, eran hidalgos. De 7, 10, 15 he llegado a encontrar en la misma época en Pedrera. Bueno, ¿y estos qué derechos? Pues estos derechos tenían bastante. Por ejemplo, si cometían un delito, aunque fuera un delito de sangre, ellos pues no los mataban por eso, no lo iban a ahorcar en la puerta del consejo. Tenían una jurisdicción diferente, podían ocupar determinados cargos, en el consejo les estaba reservado determinados puestos en el ayuntamiento. ¿Y eso para qué servía? Si tenía dinero, no. ¿Por qué? Porque el dinero de ellos, un porcentaje, completaban sus haciendas, pues para que a su ganado que lo traen de Antequera, pues lo llevaba a Sevilla para allí matarlo, pues el paso, si tú estás en el ayuntamiento, pues tú tienes ya ese derecho. Pues así mil cosas. Y luego después, dentro de los no privilegiados, nos vamos a encontrar sectores muy, muy diferentes, que siempre va a variar, pues su estatus, pues dependiente de su hacienda, de su economía. Me he encontrado artesanos, me he encontrado a burgueses, me he encontrado a campesinos acomodados, que se les llama en la documentación los buenos hombres, me he encontrado a grupos marginales, me he encontrado a pobres, me he encontrado a judíos perseguidos por la Inquisición, que aquí había un grupo de judíos muy importante. De hecho, de la zona
dos de los pedrereños fueron los que recibieron el cargo, bueno, el castigo más importante, que fue que en la Inquisición cordobesa los mandó a quemar. No sé si habéis visto alguna vez una imagen o una película sobre la Inquisición. Pues está bastante curioso. Pero no los llegaron a quemar porque se escaparon. Los que se le llaman... Entonces, cuando se habían escapado, como se escaparon, se les quemaban en estatuas. Una forma, una representación simbólica, pero afortunadamente se escaparon. Se escaparon. Y... este hombre, Fray Luis de León. Claro, tú pones Fray Luis de León. Aparecen muchas imágenes, depende, porque como no había fotografía, pues depende del pintor cuando se dispuso a pintar, pues aparece uno. Otro. ¿Qué vinculación tuvo Fray Luis de León con Pedrera? Pues resulta que uno de los... bueno, a su padre le llamaban el señor de Pedrera. ¿Por qué? Porque fue el gran hacendado de Pedrera. Su padre era don Lope de León. Esto es curioso. Yo había leído algo, pero si lo ponéis vosotros en Wikipedia o en cualquier cosa en internet, Fray Luis de León, no aparecerá nada de Pedrera, porque es que no hay escrito nada de Pedrera. Esto me lo encontré en el archivo de protocolos de Estepa, y empiezo a indagar. Me encuentro con una especie de inventario de bienes, y es un bien, otro, de un tal Lope de León. ¿Y quién es Lope de León? El padre de este hombre. Cuando empiezan a dar tierra, aquí en el marquesado en la encomienda de Estepa, cuando empiezan a dar tierra, su padre, estos venían de León, y su padre se va a trabajar a Madrid de abogado, porque el hermano, su tío, el hermano de don Lope, trabajaba en la corte y era muy allegado al rey, y allí se entera que aquí en esta zona están dando tierra, y cuando dan tierra no dan tierras a voleo, sino el que recibe las tierras tiene que tener la hacienda suficiente para ponerlas en cultivo. De hecho, si tú recibes tierra y pedías más tierra, tú tenías que haber puesto en cultivo esas recibidas, si no te las quitaban. ¿Vale? Pues este hombre viene, y en ese inventario, ¿qué me encuentro? Una relación grandísima. Tenía huerta y cortijo en Aguadulce, la Fuente La Higuera, cortijo en La Roda, el Salinoso. Empedré una relación una detrás de otra, pero el documento tiene muchos agüeros, se ve muy mal, pero empiezas a ver, y muchas es imposible saber cuáles son. Tenía los 3 mesones que había en Pedrera, el de los carros, el de la calle Real y el de la calle Sol, que por eso sé que hay 3 mesones. Casa, muchísimas. Pero es que este documento es posterior a la muerte de su padre. Y ahora, su padre sé que viene con toda la familia porque es porque llega en la época y en la que tiene 6 hijos seguidos, y como yo digo, los hijos no se tienen por internet, hoy en día coges un ave, pero antes tu familia tenía que estar contigo. Y este era su hijo primogénito, el mayor, cuando era un hombre muy listo, según lo que yo he leído, tal es así que en el año 1542 lo nombran oidor de la Chancillería de Granada. Ser oidor de la Chancillería de Granada era uno de los máximos privilegios que podía tener un abogado. La Chancillería de Granada era la ciudad de justicia de la mitad de España, ¿vale? De Madrid para abajo. Y ese mismo año que él se va con su familia para Granada, a él lo envía a estudiar
a Salamanca. Es muy curioso el documento que he encontrado, las relaciones, y a raíz de esto ya empecé a leer lo que había. Y cuando tú coges, por ejemplo, un libro de él, de La perfecta casada, ves cómo describe esa sociedad de los documentos de Pedrera del siglo XVI, calcada. Cómo su padre estaba de negocio, que su madre estaba al frente de la casa con los criados, igualito. Bueno, yo he dado por hecho que conocíais a Fray Luis de León. Fray Luis de León es un humanista, uno de los escritores más importantes de esa época de España. Es muy famoso en el sentido de que mucha gente coge esa frase de, como decíamos ayer. Esa frase es porque él, que era un hombre adelantado fue un hombre adelantado a su tiempo, fue acusado de una serie de cosas, por eso, de herejía no, fue acusado por haber traducido al castellano el libro del Cantar de los Cantares y por la Biblia tradicional haberla criticado. Pero lo que pasa es que cuando la Inquisición te llevaba, no te decían ni quién te había acusado ni el motivo. Y estuvo así casi 5 años. Y finalmente fue absuelto. Entonces, las cosas que se saben de él es porque por las pesquisas, por la investigación que se hace cuando estaba en el juicio. Y él en el juicio tan solo se comenta que había estado en Salamanca, que había estado en Madrid, que había estado una vez con su tío en Valladolid y que había estado en Córdoba, pero ya está. Y en Granada, para cuando se murió su padre. ¿En Córdoba dónde? ¿Dónde estuvo en Córdoba? Esto era Córdoba. Si cogéis y buscáis en internet mapas antiguos de la época, Pedrera está en Córdoba. Cuando he hablado un poquito de economía, de la sociedad, de la política, pero esta sociedad era básicamente, eminentemente religiosa. La sociedad, Dios estaba en todo. Dios estaba cuando nacía, cuando te casabas, cuando te morías, en las procesiones, en la Semana Santa, en las votivas, para pedir que se vaya la peste, para que llueva. Dios estaba en todo. En la documentación, la hermandad, aparecen hermandades y aparecen instituciones. La hermandad más antigua que me he encontrado de Pedrera se llama la hermandad, como en todos los sitios, la hermandad del Santísimo Sacramento. Esto ya ha dejado de funcionar. La hermandad del Santísimo Sacramento. Después, otra antigua que me he encontrado, que he hecho alguna que otra publicación sobre la hermandad de la Virgen de la Cabeza, que incluso peregrinaba a Andújar, al Cerro de la Cabeza. La hermandad de la Caridad, del Cristo de la Caridad. La hermandad del Cristo de la Caridad estaba vinculada a un hospital de pobres que había en Pedrera. Un hospital de pobres, ya estaba desde la encomienda. Allí, creo, tiene que ser así porque la ermita del Cristo de la Caridad estaba en la actual ermita del Carmen. El hospital se llama primero Hospital de Pobres y después Hospital de la Caridad, vinculado a la hermandad del Cristo de la Caridad, daba a la plaza por el otro lado. Incluso hay una descripción de cómo en un libro de visita de la Orden de Santiago a Pedrera viene la descripción de cómo era el hospital, que tú entrabas, había un pórtico, después un patio, al final había una especie de estancia dividida en 3 partes. Una de ellas como de cocina o de estancia, otra era donde vivía el hospitalero y después otra para recoger a los enfermos y pobres. Estos enfermos y pobres se acogían en un pueblo
y con caridad, pues con las mulas se llevaban de pueblo en pueblo. Así eran los hospitales de aquella época. Otra hermandad del siglo XVI, muy antigua, el Cristo, que se llamaba el Cristo de la Veracruz. El Cristo de la Veracruz, que tenía su ermita, en la actual ermita, que estaba a las afueras del pueblo. También del siglo XVI es la Virgen de la Soledad, que después se va a llamar la Virgen de los Dolores. Almas del Purgatorio, el Dulce Nombre. El Dulce Nombre, que todavía estoy por encontrar, estoy buscando algo que me lo enlace, que creo yo que sus hermanos y la hermandad fue el origen de Jesús Nazareno. Porque muchas de las hermandades actuales de Jesús Nazareno están vinculadas con dulces nombres. Y esta otra que he encontrado, la imagen no es de Pedrera, de San Sebastián, que he visto en algunos inventarios, esto pertenece a la hermandad de San Sebastián. Pues que habría una hermandad de San Sebastián, pero si no, ¿qué va a ser eso ahí puesto en el documento? Pues deciros también, antes de pasar a lo del privilegio de Villazgo, que a mí me gusta mucho, deciros que esta sociedad, como prácticamente las cosas están cambiando, pero siguen, depende básicamente del clima. Cuando yo veo en el archivo de la iglesia las partidas de los... En el archivo parroquial básicamente hay una serie de libros de hermandades, pero está lo que son las partidas de nacimiento, que una partida de nacimiento se corresponde exactamente, una partida de bautizo con el nacimiento. Tú nacías y te bautizabas, pero así. Y incluso te bautizabas, vamos a pensar que en este momento el 50% de los niños no llegaban a adolescentes y el 30% morían de pequeñitos. Y es incluso el mismo día del parto se bautizaban los niños, eran llamados los bautizos de socorro. Pues eso cuando tú empiezas a analizarlo, ves cuando se bautiza, prácticamente es cuando nacen, te das cuenta que está todo vinculado con el clima y con las faenas del campo. Cuando más niños se bautizaban era en primavera y en invierno. ¿Por qué? Pues en primavera y todo está relacionado. Pues por un lado, ya los niños que han nacido en invierno se han concebido en primavera, ya se ha terminado las faenas las del invierno, se han terminado las faenas del invierno, hay una época un poco más propensa a actividades sexuales. De hecho, por ejemplo, la Iglesia prohibía las relaciones sexuales en Semana Santa y sobre todo en Cuaresma, y sin embargo me he dado cuenta que el mes, porque yo cogí 9 meses después, hay algo más o menos un poquito arriba o abajo, y sin embargo en el mes de marzo era donde más se concebía. Está claro. En teoría estaba prohibido, claro. O por eso a lo mejor... No, sí. Pero hay también razones, las razones también de por qué nacían menos en verano y a principios de otoño, es razones de supervivencia. Las madres no querían que sus niños nacieran en épocas de carestía. En primavera porque hay poco que comer. Antes no había, ya lo sabemos, cómo alimentaba el alimento de la madre. Y ya está, no había otra cosa. Y a principios de otoño empiezan las primeras lluvias y la gente le entraba las diarreas y se moría. Empiezan las aguas, las suciedades, hasta que ya empezara otra vez a correr el agua limpia. Eso es los nacimientos. Hay otra cosa muy bonita que es curiosa, es que los matrimonios, no sé si sabéis que antiguamente constaban de 3 ceremonias. Esas ceremonias se llamaban las amonestaciones, el desposorio y la velación. Pues las amonestaciones
era una forma de que en la iglesia se hacía público que fulanito se iba a casar con fulanita. Eran durante 3 días de fiesta o 3 domingos seguidos. Y aparece así en las partidas de matrimonio ya en el siglo XVI, después de las 3 amonestaciones. ¿Por qué? Porque, claro, en aquella época sobre todo cuidaban mucho a los hombres, que eran los que se movían. Una mujer no se movía, no sé, que fuera con su familia, porque eso era muy peligroso. Pero un hombre a lo mejor podía decir, pues soy viudo o soy soltero, y a lo mejor ni era viudo ni era soltero. Por eso se estableció lo de las amonestaciones. La segunda ceremonia, que se llama desposorio, se hacía o bien en la puerta de la iglesia o en una casa, y asistía el cura. Y ahí era una manera ahí se establecía un compromiso. Un compromiso delante de los padres, delante de la gente del pueblo. Y ya no sé, por ejemplo, si la novia antes de la última ceremonia se quedaba embarazada, no era ni mal visto, ¿vale? Porque ahí había ya compromiso de que esos ya estaban casados. Pero no se casaban hasta el último acto, que era la velación, que era ya dentro de la iglesia, y les colocaban un velo al novio y a la novia. Era la última ceremonia, ¿vale? Y esto que he puesto aquí es otra cosita muy importante de Pedrera, que fue que en el año 1557 Pedrera se hace con el privilegio de villajo. Pedrera deja de ser una aldeilla dependiente de Estepa y consigue su independencia. El único lugar de toda la encomienda de Estepa. ¿Por qué? Porque Pedrera ya no era una aldeia. Pedrera era un pueblo, y un pueblo grande. Un pueblo que en aquel momento tenía unos 507 vecinos, pero vecinos no son habitantes. Un vecino era el cabeza de familia. Y dentro del cabeza de familia estaba su mujer, estaban las personas sus niños y todas las personas que dependían de ellos. Y aquí había una prosperidad económica, había mucha gente, y gente con mucho poder, que tiene dinero para mandar a un representante del pueblo a Madrid y allí conseguir la independencia a cambio, ojo, de mucho dinero. Se hace un repartimiento por vecinos de Pedrera, ¿vale? Sí. De más de 3 millones de maravedíes en aquella época. Y Pedrera consigue tener un privilegio de villajo, ser villa, ya no es lugar, es una villa. Estepa no estaba nada contento, por un lado por el prestigio y por otro lado que los impuestos que recibía, porque cuando alguien tenía que ir a un juicio, iban a Estepa y allí recaía el dinero. Pues entonces a partir de ahora recaía en Pedrera. Pedrera ya podía hacer sus ordenanzas independientes a las de Estepa. En Pedrera ya puede tener su horca para los condenados. Pedrera, para ellos, pues sería aquello lo más grande en aquel momento. Hoy visto actualmente fue un fraude. Pedrera fue engañada por el rey. Pedrera fue engañada por el rey. ¿Por qué? Fue Pedrera y fueron todos. Porque en aquel momento el rey era Felipe II. Su padre, Carlos V, después de las guerras de religión, estaba enfermo, le da el trono y le da un imperio lleno de guerra, debiéndole a los banqueros extranjeros muchísimo dinero, y empiezan a vender todo lo que se podía vender. ¿Qué queréis? ¿Ser independientes? Vale, me lo pagáis. ¿Qué quieres? ¿Ser noble? ¿Tú quieres ser hidalgo noble? Me lo pagas. Y empieza a vender todo lo que se podía vender, empieza a venderlo. De hecho, en el 57 nos dan esto y 2 años después nos quedamos sin este privilegio porque la antigua encomienda de Estepa se la vende a una familia de banqueros que le deben mucho dinero al rey, al revés, el rey a ellos, y se queda con toda Estepa. Y dice el rey, yo lo he comprado, dice el centurión, Adán Centurión, yo lo he comprado todo y todo es mío. Y era verdad. Pero Pedrera tuvo que pagar lo suyo para después no servirle. Exactamente.
Pues a partir de aquí, toda la encomienda de Estepa pertenece al señor de Estepa, que después consigue también, y para eso se lo paga, que sea un marqués, el marqués de Estepa. Y él se convierte en el dueño de toda la jurisdicción, política, económica. Muchos se marcharon. Muchos hidalgos con poder en Pedrera, igual que había ocurrido en Estepa, se marchan, no querían doblegarse ante un italiano que a ellos lo consideraban, porque la mentalidad de época, muchas veces pensamos cosas con nuestra mentalidad del siglo XXI, pero no. Esto es la mentalidad, no sé si os gusta leer cosas de la época o que os digo, de Quijote de la Mancha o alguna película, donde el honor, ese tipo de cosas lo tenían muy... exactamente, lo abanderaban y se marcharon, muchos se marcharon. Pero, y Pedrera vino a menos. En el siglo XVII, que es el siglo de las grandes pestes, vino a menos Pedrera y fue a menos todos los lugares. Sevilla se quedó, tras algunas crisis, en la mitad de su población. Pero, sin embargo, al nuevo propietario de las tierras que le interesaba que la gente no se fuera y que trabajara el campo y que pagara impuestos, empezó a dar licencias para que se cultivaran nuevas tierras. En Alcontono empieza más para allá de Arroz, en la zona de Marinaleda, Casariche, Badolatosa, ese tipo de cosas, empieza la gente a cultivar y mucha gente que vivían aquí se fueron allí. Y Pedrera, que era el pueblo grande de la comarca en el siglo XVI, en el siglo XVII, de los 13 pueblos que pertenecían al marquesado, está en población el número 13. ¿Por qué? Porque Pedrera viene a menos, pero Pedrera tenía que ser el mayor contribuyente después de Estepa en el alojamiento de soldados. ¿Qué significa el alojamiento de soldados? Pues que cuando pasaban por aquí, porque esto era una zona de paso, entre Cádiz y Córdoba, o entre Sevilla, antes que era Málaga, en el pueblo que pasaba y se quedaban en Pedrera, había que pagarle el mantenimiento. La manutención había que pagársela. Las alcabalas, todo, y eso había que seguir pagándolo. Entonces mucha gente optó o por no venirse o por marcharse. Y empezaron a crearse nuevos pueblos. Se empieza a crear Badolatosa, Casariche, Alameda, que pertenecía en ese momento a esta zona. Y esto es la historia de Pedrera del siglo XVI-XVII, de una manera comprimida. He intentado tocar todos los palos, ¿vale? Y ya está.